La idea hoy es arrancar con el tema de acceso. Para el tema de acceso va a estar acompañándonos Marian Díaz de Derechos Digitales, que es venezolana. Ella es abogada y es activista de derechos digitales, es escritora de ficción venezolana además. Se desempeña ahora como analista de políticas públicas de derechos digitales y reside en Santiago de Chile. Su trabajo se enfoca en temas relacionados con la libertad de expresión en Internet, vigilancia y la sobre lo que ha pasado eh, en Venezuela y pues el caso de acceso allá. Entonces, pues todas tuyas, Mariana, y bienvenida. Gracias, Pilar. Qué lindo verte, además. Em, bueno, varias cositas. Primero, que mi internet está actuando raro hoy. Entonces prendí la cámara para honrar tu petición, pero me avisan, por favor, si se me oye horrible para apagarla y tratar de ver si la cosa anda. Y la segunda es que hoy estoy, como dice mi mami, 50%, lo cual creo que va a funcionar bien para Mariana, porque pues voy a estar hablando quizás un poco más lento, estoy como pensando lento hoy. Ustedes saben que yo hablo muy rápido. Entonces, voy a estar, como decía Pilar, yo les voy a estar hablando sobre acceso o más bien sobre la falta de acceso, creo yo. En general, yo creo que es frecuente para nosotros que trabajamos en cuestiones de derechos humanos hablar de los derechos humanos. Entonces, en el caso de Venezuela tenemos varios buenos ejemplos para hablar de las cosas que suceden en torno al acceso, que afectan la sociedad y que de implementaciones de políticas públicas en vertientes de ciberseguridad que en todos los derechos humanos, la privacidad, la libertad, son las cosas que hemos venido hablando. Las cosas más importantes que tenemos que tener siempre presentes en materia de derechos humanos son interdependientes, no puede haber uno si no hay los otros. Sí, yo me imaginé que se escuchaba entrecortado, pero más allá de A ver cómo nos permite vivir la vida este internet ahora, estos dos internet que estoy usando para eso. Les quería hablar entonces del caso venezolano. Venezolana, estoy viviendo en Chile, como dice Pilar, el internet maldito nos sigue a todas partes, en ninguna parte funciona, pero la situación en Venezuela, como hemos venido estudiando durante un par de décadas, es una política de Estado que busca la desconexión. Entonces quiero hablarles del derecho al acceso en torno a la relación entre cuatro factores diferentes. La relación entre censura, infraestructura de Internet, políticas públicas en torno a infraestructura de Internet, apagones, lo que nosotros llamamos apagones de Internet, shutdowns, pero también apagones eléctricos y otros tipos de apagones que ya les voy a explicar, eh, pobreza. Y en esto englobo una política que va hacia desconectar a las personas, pero también hacia vigilar a las personas, es decir, hacia los dos costados de la censura, que son fundamentalmente, digamos, la censura y la autocensura, ¿no? Entonces, empezamos hablando de las restricciones de Internet, que es como el grado cero de la censura. Estas son restricciones de primer y segundo nivel, estamos hablando de portales bloqueados. La imagen que ven ahora, si es que lo pueden ver, es de un estudio que hizo el Instituto Francia y Sociedad en el año 2019. Nosotros venimos documentando a través de diferentes organizaciones, quiero decir, nosotros hablo de la sociedad civil venezolana que trabaja en libertad de expresión, venimos documentando los bloqueos a diferentes tipos de portales y esto se inicia alrededor de 2010 con bloqueos a portales financieros muy esporádicos para ir escalando hasta que ahora nos encontramos con un bloqueo muy masivo de portales de noticias, de portales de medios de comunicación que hacen transmisión de vía streaming o que hacen reportajes por escrito,
montones de bloqueos intermitentes de plataformas de redes sociales, y estos bloqueos son súper difíciles de medir y de detectar porque duran minutos, duran horas. Por lo general sucede, por ejemplo, que los políticos de oposición hacen una locución por YouTube o por Periscope o por cualquier medio de este tipo, y entonces estas redes sociales donde están esas transmisiones se bloquean por un par de horas mientras está sucediendo. Entonces, es muy difícil medir esto porque hay que estar constantemente encima, y estamos hablando de un país donde el servicio eléctrico falla constantemente, el servicio de internet falla constantemente, el internet es uno de los más lentos del mundo, y entonces de lo que realmente hablamos y lo que está detrás de esto es que el deterioro de la industria de las telecomunicaciones viene a ser un control de internet de tercera generación. Hablamos primero de distintos tipos de bloqueos, pero obviamente si no hay internet no hace falta bloquear nada, ¿no? Entonces es un mecanismo mucho más efectivo de controlar las comunicaciones que no haya internet, y aún más efectivo que no haya electricidad ni siquiera, porque si no hay electricidad, cosa que sucede de manera constante, no solo no hay wifi, no hay internet de la casa, digamos, sino que las redes telefónicas también empiezan a fallar, y entonces las comunicaciones por celular se vuelven sumamente inestables. Ese es el estado de la infraestructura en Venezuela. Y lo que nosotros consideramos, esto es una cita de una investigación hecha por una colega y por mí hace un par de años, es que esto proviene de una declaración fundacional de política pública que está en lo que en Venezuela se llama el Plan de la Paz, en el año 2003, donde decía que se buscaba eliminar o reducir a niveles no vitales el relacionamiento económico y tecnológico del país con los centros imperiales de dominación. Y esta forma parte de un discurso en el cual los centros imperiales de dominación son estas grandes empresas tecnológicas, que bueno, sí, lo son en efecto, pero es política pública, se declara como política pública cortar ataduras con estas cosas, ¿no? Luego, todos los días hay apagones de electricidad en diferentes horas, en diferentes zonas geográficas del país, por horas y horas. Esto, como dice Andrés Taguizales, es un activista y periodista importante en el país en materia de libertad de expresión, esto ya no es noticia, esto es parte del paisaje. Entonces ya no se habla. Yo no sé si ustedes quizás se llegaron a enterar de un apagón que tuvimos el año pasado, que duró en algunas partes del país semana y media sin electricidad, semana y media sin teléfono también, semana y media sin poder yo comunicarme con mi familia que está en Venezuela. Y posterior a esto, yo, por lo menos yo tengo que saber que de repente trato de llamar a mi familia y no hay servicio eléctrico, y yo solamente lo sé porque se me quedan los WhatsApp con un solo check. Y ya, ok, no tienen luz. Y entonces espero, no sé, 6 horas, 10 horas, las horas que sean, vuelvo a tratar. A ver si por lo menos la electricidad levanta, si no el internet. Esto lo que realmente está generando es que la conectividad se convierta en un problema tan cuesta arriba, en un nivel de esfuerzo tan grande, mantenerse conectado, mantenerse informado, es un esfuerzo tan grande que, dado que se requiere para trabajar, se requiere para cuestiones sumamente básicas, como participar de ciertos mecanismos económicos que el gobierno ha impuesto, realmente informarse y participar en la vida política del país queda como última prioridad, queda al final de la lista, y ya a la gente no le queda ni internet, ni dinero, ni energía para nada. Luego de esto, y aquí es donde la cosa realmente se pone interesante, porque esto empieza a implementarse a partir del año pasado, el gobierno tiene un aparataje de vigilancia que ya viene de varios años, pero a partir del año pasado empieza a patrocinar ataques directos de phishing. Este caso del que está en la diapositiva es el caso del sitio Voluntarios por Venezuela, que es una plataforma que se creó por parte de los líderes de la oposición para manejar la entrada de ayuda humanitaria. Como ustedes saben, Venezuela está viviendo una crisis humanitaria compleja. Los niveles de índice de pobreza son altísimos, y es lo mismo que les vengo recalcando, además que si no hay, si todo cuesta tanto, pues entonces eso agrava la situación de crisis en la que las personas están.
Entonces este sitio buscaba registrar voluntarios, personas que estuvieran interesadas en ayudar a la distribución de esta ayuda humanitaria, que era fundamentalmente insumos médicos. Esto es mucho antes de la pandemia, tenemos una crisis del sistema de salud también. Entonces se crea este sitio web y la empresa estatal de tecnología, gracias Pilar, la empresa estatal de tecnología es CanTV, que es una empresa que proporciona la mayor parte de conexiones de internet del país, la mayor parte, estoy hablando en torno al 90% de las conexiones de internet del país. Hay muchos sectores rurales donde es la única empresa disponible. Y además es la única empresa que proporciona servicio de telefonía fija, porque es la estatal. Esta empresa crea una redirección a nivel de conectividad de internet, una redirección de las visitas a una página web distinta, visualmente idéntica, pero que tenía una URL distinta, en la cual se captura la información de todas las personas que estaban intentando inscribirse en el sitio legítimo. Y esto es en un país donde existe una historia larga de persecución de personas que firman, participan, postulan, se manifiestan en contra o se manifiestan a favor de la propuesta de la oposición, y luego sufren consecuencias muy graves. Se convirtió en una herramienta de persecución y de doxing tremenda. Finalmente estos datos terminaron publicados en Internet, gran parte de estos datos publicados en Internet, con información privada de las personas que habían puesto esta información de buena fe. Y esto, Venezuela Inteligente, que es la organización que estoy citando, hizo el trazado completo que llevaba directamente hasta el gobierno. La investigación llevaba a donde se había registrado el sitio web, donde se manejaba la redirección, que además es un tipo de redirección técnica que solo se podía hacer desde dentro de la compañía. Luego, estamos en un estado donde las políticas públicas que se llaman de bienestar social o de ayuda social se manejan a través de una enorme recaudación de datos. Esto empieza con la implementación de captahuellas que se empiezan implementando en el sistema electoral y posteriormente también pasan a implementarse al sistema alimentario. No, supongo que ustedes saben que hay una restricción para comprar alimentos, es una cantidad determinada de alimentos por persona, por mes, dependiendo del tipo de alimento, de dónde lo compres. Y esto se manejaba, en este momento, que estoy hablando, a través de captahuellas. Estas captahuellas, obviamente, pues, presentaban un montón de inconvenientes en los cuales no puedo ahondar, pero, por ejemplo, las personas trans que no tienen reconocimiento legal, en Venezuela su identidad no tiene reconocimiento legal, no podían acceder al sistema porque no hacía match su identidad. El caso es que en el proceso de retener este montón de datos y posteriormente de implementar un segundo sistema de identidad encima de la cédula, que es el carnet de la patria, que a su vez también recaba un montón de datos. O sea, literalmente estoy hablando que esta es una planilla que uno llena para poder obtener el carnet, donde te preguntan si tienes mascotas, donde te preguntan si tienes prótesis dentales, donde te preguntan si estás asociado a un partido político, si has participado en cualquier tipo de programa social del gobierno. Te preguntan cosas que a lo mejor ni siquiera tú sabes de ti mismo, cosas que mi terapeuta sabe. Y todo eso se va almacenando y el sistema te sigue preguntando cosas cada vez que te logueas. Maneja las cuentas de mis padres y uno cada vez que va a entrar a la cuenta, y esta cuenta es un monedero virtual, además de ser el internet, es un monedero virtual, donde se encuentran disponibles bonificaciones financieras que son el impulso para que las personas entreguen estos datos de manera constante, ¿no? Como decimos acá en este estudio de acceso libre, el sistema de vigilancia perfecto es aquel donde no tenemos manera de saber en qué momento estamos siendo vigilados. En el sistema establecido por el gobierno venezolano, no sabemos cómo esos datos se relacionan unos con otros, pero la política de Estado es tener tantos datos como sean posibles sobre los individuos para poder manipular y predecir la conducta. Esto es extremadamente riesgoso. Nosotros sabemos que
a lo largo de América Latina nuestros gobiernos no son buenos en mantener bases de datos, incluso cuando tienen intenciones no tan malas. Y no digo cuando tienen buenas intenciones, porque la verdad es que yo nunca he sabido de un gobierno latinoamericano que tenga buenas intenciones. Pero cuando no son tan malas, igual son terribles para mantener los datos. En este caso hay una intención de censurar, de vigilar y de controlar, y no tenemos ninguna manera de saber cómo estos datos están almacenados. Estos datos son constantemente violentados. Estos datos han sido hackeados reiteradamente. Y finalmente a lo que lleva esto es que el Estado está buscando eliminar cualquier velo de protección que permita a las personas actuar en el espacio público de manera libre. Y esto viene partiendo desde la propia Constitución de la República. La Constitución aprobada en el 99 prohíbe el anonimato. Uno de los pocos países del mundo que prohíbe expresamente el anonimato, junto con la propaganda de guerra y los mensajes discriminatorios, como si fuera lo mismo. Y tenemos una ley de contenido en Internet donde se prohíbe el contenido anónimo. Y finalmente yo quiero detenerme un momento a considerar cómo puede uno sentirse en un contexto en el que todo lo que haces en línea puede tener una consecuencia en tu posibilidad de acceder a alimentos o a medicinas en un contexto de crisis alimentaria grave, en un contexto de desabastecimiento muy extremo y en un contexto de persecución política tan severa. Eso por ahora. Lo demás hablamos en las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Marian. Justo 15 minutos. Muchísimas gracias por ser tan juiciosa con el tiempo. Carolina Botero es la directora de Fundación Carisma, es columnista del Espectador y de La Silla Vacía, es abogada, es máster en Derecho Internacional y de la Cooperación de la PUD de Bélgica y máster en Derecho de Comercio y la Contratación de la UAB en España. Desde hace más de una década trabaja en la promoción y defensa de los derechos humanos en Internet y forma parte en este momento de la Junta Directiva de Creative Commons. Pues igual, no solo es mi jefe, sino que es mi amiga y para mí es un placer poder presentarla para esta sesión. La idea alrededor de lo que nos va a presentar Carolina es hablar sobre los otros aspectos que se ven limitados también cuando estamos hablando de acceso y las diferentes brechas que se presentan y cómo esto pues también presenta tanto problemas cuando hablamos de ciberseguridad, pero también cómo no siempre es tenido en cuenta cuando estamos hablando de seguridad digital. Entonces, Caro, adelante. Ay, sí, me acaba de recordar, Sandra, que no puse mi cámara, estaba atendiendo otra cosa. Listo, entonces, Carolina, también, si necesitas que te ayude con la presentación, me avisas. Si necesitas Preferiría que algo lo de eso. hicieras porque preferiría que tú pongas la Listo, presentación porque ahí se me bloquea el computador que me ha bloqueado, así que listo. no Y corramos pues ese riesgo. entonces te recuerdo que tenemos 15 minutos para tu intervención. Y ya Vale, pongo la entonces, presentación. muchas gracias y pues no, para mí es todo un placer estar aquí acompañándolos y acompañándolas en esta tarde lluviosa en Bogotá para hablar del tema de derechos humanos y seguridad. Mientras Pilar pone la presentación, yo quisiera contarles que voy a arrancar presentando una serie de cifras que nos van a hablar sobre las desigualdades en el acceso y uso de la tecnología. La primera cifra que quisiera mencionar es las estadísticas que ofreció CEPAL en 2016. Siguiente diapositiva, por favor, Pilar, y la siguiente. En 2016 las estadísticas de CEPAL sobre penetración de Internet eran muy positivas. Había conseguido que la región superara el 50% de penetración en Internet, es decir, más del 50% de la población en la región ya estaba conectada a Internet. Y Colombia estaba en el promedio, lo recordamos perfectamente como hace 2 años nos dijeron eso, que el 50% estaba conectado. Sin embargo, también es importante las aclaraciones que hace la CEPAL. Dice que además de la penetración, es importante considerar calidad y equidad en términos de ese acceso,
porque esto, si uno analiza eso, se da cuenta que se afectan más determinadas poblaciones y que aunque aparecen conectadas para el Estado, muchas veces el tipo de conectividad que tienen realmente no permiten afirmar esto. De hecho, lo que dicen es que muchas poblaciones que figuran como no conectadas tienen conexiones de baja calidad o poco confiables, que lo que hacen es que para determinados usos esto no sea una conexión válida. Piensen en educación o en salud, por ejemplo. ¿Podemos cambiar la diapositiva, por favor? Visto así, perdóname, pero creo que te saltaste otra, una, eso. Cuando la CEPAL revisa esto, dice que efectivamente hay una inequidad en términos de las comparaciones entre lo rural y lo urbano, entre pobres y ricos, y con otras variables como género, edad, raza y etnia. Yo quisiera pues, comentar cómo en Carisma en 2015 con un proyecto de Web Foundation estuvimos mirando la brecha de acceso de las mujeres de escasos recursos en las ciudades, en grandes ciudades de 10 países. Colombia fue el país latinoamericano que lo miramos. Y en ese momento lo que vimos es que si bien estas mujeres, esta población, no necesariamente tenía una diferencia muy grande con los hombres, sí tenía algunas brechas, particularmente en términos de, por ejemplo, quién pagaba la cuenta o el tipo de usos que hacían. Eso sí se notaba, pero en términos de acceso no era tan evidente. Y esto se confirmó cuando en 2018 el Ministerio de las TIC hizo también su propia encuesta y en ese momento la población fue 80% de mujeres urbanas, 20% mujeres en la ruralidad. Y la conclusión que sacó es que 19% de las mujeres encuestadas no tenían acceso. En un universo donde el 20% eran mujeres rurales y donde nosotros ya habíamos establecido que las mujeres de escasos recursos en lo urbano no eran tanto el problema que tenían de acceso, pues podíamos establecer que el problema fundamentalmente está entre las mujeres rurales, lo cual nos confirma ese tipo de inequidades. Quiero simplemente decirles que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya ha dicho que es necesario que saquen datos desagregados para que podamos mirar estos problemas de inequidad. Por favor, la siguiente. Esto además en pandemia se nota mucho más y ahí voy a traer a colación una encuesta que hizo la OECD precisamente mirando el tema de acceso a la tecnología por los estudiantes. Es interesante que en el cuadro que está allí, donde se presentan cuántos estaban conectados a internet y tenían, y lo hacen con base en recursos y en si son urbanos o rurales, pues se ve Colombia está en el punto medio, pero si ustedes se dan cuenta, la relación de inequidad es la más grande en la región, por lo menos de los países comparados. Es decir, si bien estamos en el promedio en los chicos y chicas que tienen acceso a la tecnología, la diferencia entre los rurales y los urbanos es muy grande, la más grande de la región. Eso nuevamente lo que nos hace es confirmar los problemas de inequidad. Siguiente, por favor. Y bueno, entonces ustedes dirán, y si estamos hablando de esto, ¿eso qué tiene que ver con seguridad? O sea, ¿por qué estamos hablando de esto? Y yo pues quiero mostrarles varias razones por lo que esto sucede. En primer lugar, las políticas de ciberseguridad, que ya lo han visto también, se han concentrado en grandes empresas, particularmente en los bancos y en el propio Estado, que usualmente además ha arrancado a pensar en seguridad digital bien desde la óptica de la guerra o pensando en temas de infraestructura crítica, también porque lo que está preocupado es por un ataque del estilo de ciberguerra y hablar del ciberespacio y demás. En general, las políticas de ciberseguridad optan por ver a las personas en una posición muy pasiva, usualmente como consumidores y a los que hay que proteger del phishing, pero no hay mucho análisis sobre quiénes son esas personas y cuáles son sus características. Si uno pensara en una política centrada en las personas, podría empezar a distinguir la diversidad de esa población, de esa gente, para poder además identificar características y necesidades. Entonces, se podría uno dar cuenta que la penetración de Internet ha hecho que en sociedades como la nuestra, esto suceda especialmente a través de celular.
Es decir, durante los últimos años el crecimiento más grande de penetración de Internet se está dando es por conexiones a celular. ¿Y eso qué significa? Pues que no es lo mismo cuando la gente se conecta a Internet por medio de celular que por medio de un equipo. No es lo mismo las aplicaciones que la navegación web y mucho menos que servicios en la nube. Cada una de estas va a tener características diferentes con riesgos de seguridad que son distintas y capacidad de control incluso de la persona que es diferente. Si no tenemos una política centrada en las personas, pues tampoco estamos caracterizando debidamente la conectividad. ¿Cuáles son los equipos a los que se conectan? ¿Qué tipo de uso tienen? Y ahí, por ejemplo, podríamos fácilmente decir que la población es de escasos recursos, y por ejemplo lo mostraba la estadística que les contaba de la OCDE, pues se conecta a través de equipos usualmente baratos. Si tienen celular, realmente en Colombia hay una penetración importante de los celulares inteligentes, pero muchas veces son de baja gama. Muchas veces el uso es múltiple, es decir, en una casa hay un equipo o hay un celular y por tanto el equipo es de la familia. Se parece más al uso que teníamos antes con las líneas fijas que lo que en la ciudad entenderíamos como un celular, como el uso celular que es personal. Y todo eso supone nuevamente riesgos de los que la gente no necesariamente está pensando. Si tú además tu acceso es por un celular que no necesariamente es bueno, es muy probable que tu uso más significativo lo estés haciendo en cafés internet, por ejemplo. Eso supone otro nivel de riesgo también. Y así por el estilo significa que hay diferentes formas de. También si estamos con equipos viejos, estamos hablando también, ya vi 7 minutos ya, estamos hablando también de que pues estamos frente a software viejo que está desactualizado, porque no va a ser posible actualizarlo, poca capacidad de memoria, no podemos cargarlo todo, nos da miedo, etc. Esto, repito, supone que hay un incremento en los riesgos de seguridad digital que usualmente va a afectar a las poblaciones más vulnerables, que además la gente que toma las decisiones en los centros urbanos no está pensando, no tiene identificado que eso es diferente para esas personas. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, Pilar. Nosotros hemos hecho un par de análisis y pues quiero mostrarles 2 ejemplos de cómo se ve esto en el tipo de políticas a las que Carisma le hace seguimiento, porque considero que muchas veces ustedes en su análisis van a encontrar eso también. Por ejemplo, hace un par de años, creo que es de 2019, ¿no? Hace un año, salió un aviso de uno de los expertos de seguridad digital de Microsoft diciendo, tenemos un problema con uso de Internet Explorer, porque el Internet Explorer no lo vamos a seguir actualizando, deben sacarlo, no, quítenlo, esto no sirve, tenemos problemas de brechas muy grandes. Sin embargo, él mismo se decía en su artículo que él se había dado cuenta de que el sector salud y educación eran de los que más sufrían de esto. Y en Colombia eso es particularmente cierto. Nuestros equipos, tanto sobre todo en la ruralidad, que utilizan el sector salud y el sector educación, son viejos Windows que no aguantan sino Internet Explorer. Y eso significa que de plano, las personas que están vinculadas con estos sectores tienen problemas graves de seguridad digital y no hay nada que hacer. Podemos pasarlo al siguiente. Recuerden además el hackeo a hospitales y demás. Se ven muchas también por esta situación. Otro ejemplo que les quería poner es el tema de la cédula digital. Hay todo un proyecto en este momento en Colombia para que pasemos del tipo de identificación que tenemos actual de una cédula física a una cédula digital. En ese proceso, la cédula digital también puede suponer un grave riesgo de seguridad digital y lo hacíamos notar nosotros. Decíamos, si usted, en el país en el que va a aterrizar una cédula digital donde el 50% de las personas están desconectadas, pero además el 50% tiene problemas de conectividad a Internet y adicionalmente tiene celulares malos, incluso desactualizados, si no abordamos una política que incorpore seguridad digital, pues estamos incrementando para estas personas los riesgos que suponen incluso ya la suplantación y una cantidad de otros problemas que no son menores. Así que
Piensen incluso que en Colombia, por ejemplo, hay determinadas poblaciones indígenas que durante el COVID sus comunicaciones directamente eran a través de SMS, porque lo que tienen son viejas panelitas. Entonces, pensar en las diferencias sobre acceso, sobre los equipos que se tienen, el tipo de usos que se dan, impactan en el tipo de comunicaciones que estamos teniendo. Yo básicamente creo que llegué ahí y me parece que estoy en tiempo. Pilar. De hecho, está súper bien, todavía te quedan 2 minutos, Caro, si quieres, sí. Bueno, O si pues, quieres, nos los no, ganamos, o sea. pues creo que otro ejemplo que se podría dar, que lo tenía, pero pensé que no iba a alcanzar y no lo incluí, es nosotros hacemos mucho trabajo o hacemos algo de trabajo con comunidades educativas rurales, y parte del problema que hemos evidenciado es el tema de seguridad digital, porque los equipos son Windows viejos. Y eso impacta en el hecho de pensar incluso cuando estas comunidades puedan conectarse a Internet, comunidades con estudiantes, con profesores, con demás, van a tener problemas graves. De hecho, en este momento, quizás el problema de seguridad más grande entre las organizaciones de sociedad civil es el robo de la contabilidad. Y esto en buena medida se debe a un problema que no se está abordando desde el Estado como un tema de seguridad digital, sino que es un problema de acceso y del tipo de equipos que estamos teniendo, acceso a la tecnología en este caso. Bueno, yo creo que lo dejo por ahí ahora sí. Listo. Muchas gracias, Carolina. Entonces, pues igual yo creo que ahorita para la sección de preguntas van a aparecer muchas más cosas. Nada, ahora vamos a cambiar de tema. Vamos a empezar a mirar las problemáticas que tienen que ver con género. Para eso, pues la introducción al tema nos la va a hacer Amalia Toledo, que yo ya no tengo que introducirla porque igual ustedes ya la conocen y la han visto durante todas estas sesiones. Entonces, pues Amalia, dale y pues empieza. Pues hola a todas y a Francisco, que es el único hombre que nos acompaña hoy. Como dijo Pilar, voy a introducir el tema de mirar la ciberseguridad desde un enfoque de género, con algunas pinceladas de algunas cosas que ya se han discutido en sesiones anteriores, o se han introducido cortamente en sesiones anteriores. Y presentar pues cómo realmente, pues algunas ideas de cómo hacer un análisis de género, con algunos comentarios míos sobre qué ha pasado con la política que se aprobó en julio de este año, que aprobó el gobierno en julio de este año. Entonces, lo primero para hablar es lo que ya hemos escuchado, y que principalmente Juan Diego ayer insistió, ¿no? La falta de representatividad de mujeres en el campo de la ciberseguridad, ¿no? De 100 personas que trabajan en ciberseguridad, 92 son hombres, y aquí hay pues una escasez general de la profesión que se incrementa, esta disparidad se incrementa porque realmente en el campo de la ciberseguridad hay una gran escasez de profesionales. La brecha, por ejemplo, para cubrirla en Latinoamérica es de cerca de 136.000 profesionales. Y bueno, y de eso se puede decir que en el campo, datos de la organización de la OEA, señalan que en el campo de las tecnologías, en el campo de la ciberseguridad en específico en Latinoamérica, solo hay un 8% de mujeres trabajando en ese campo. O sea, hay una brecha enorme ahí que todavía falta. Y esto pues genera este problema que nos dice Deirdre Diamond, la fundadora y directora ejecutiva del Cyber Security Network, una firma estadounidense que provee profesionales a la industria de la ciberseguridad, que nos dice que el problema es tan y tan grande, que hay tan pocos profesionales, que ni siquiera hay suficientes hombres para cubrir este campo en el campo de la ciberseguridad, que básicamente, o a menos que produzcamos otro tipo de humano, vamos a tener un problema serio, semejante al que se vivió en la Segunda Guerra Mundial, cuando las mujeres empezaron, cuando los hombres fueron a la guerra, eran reclutados para ir a la guerra, y las industrias quedaron
sin trabajadores y pues de repente descubrieron que las mujeres podían hacer lo mismo que los hombres y empezaron a ocupar todos esos puestos de trabajo en la industria, en el deporte, en todas las áreas que estaban dominadas por hombres. Pero yo pregunto, ¿basta solo con incluir más mujeres y otras personas con identidades y sexualidades diversas para solucionar el problema? ¿Es una cuestión de cubrir la demanda y punto, solamente incluyendo a mujeres? ¿O hay que pensar un poco más allá? Y la pregunta la hago muy intencionalmente porque me parece que hay que incluir más allá, hay que pensar más allá de simplemente tener más mujeres con las capacidades y las fortalezas para trabajar en el mundo o en el campo de la ciberseguridad. Se trata también de crear, de cuestionar el sistema, la estructura en la que nos movemos, ¿no? En la que sabemos que hay mujeres entrando ahí, hay mujeres interesadas ya ahí y muchas de ellas terminan en el camino abandonando el campo de la ciberseguridad, pues porque son víctimas de acoso sexual, porque no hay políticas de conciliación laboral y personal, porque no consiguen, los estudios indican que las mujeres normalmente no escalan tanto como los hombres, sino que su movimiento, su desarrollo profesional es más horizontal que el de los hombres, en cambio el de los hombres es mucho más vertical. Y esto en parte tiene que ver por las mismas estructuras patriarcales que están en estas industrias, donde vale más la actitud agresiva de trabajar, competitiva, y no por ello decir que las mujeres no seamos competitivas ni tengamos aspiraciones ni ambiciones de avanzar profesionalmente, pero pues se nos castiga cuando somos así, en cambio se premia a los hombres por ser así. Y su desarrollo profesional termina siendo por otro lado, ¿no? Entonces, no se trata solo de que estemos ahí, ya hay muchas mujeres ahí, quizás eso se puede hablar más pues traer experiencias de parte de la gente que está en este taller que trabaja en el área técnica y puede hablar un poco más y desde la experiencia directa sobre estas dificultades que se enfrentan cuando las mujeres ya estamos en el campo, en ese campo. Pero el género y la ciberseguridad, quise empezar con esto, con lo anterior, con la representatividad, porque ya lo habíamos hablado un poco la semana pasada, o sea, ayer, perdón, pero cuando hablamos de género y ciberseguridad, lo que tenemos que pensar es que el género moldea e influye la forma en la que nosotros, nosotras y nosotros nos comportamos en línea, ¿no? Determina asuntos como el acceso, que Carolina claramente les presentó, los problemas que tiene el acceso, y determina asuntos como el poder, que esto puede dar también explicaciones para esa falta o escasez de representatividad de mujeres y de personas con diversidades sexuales y expresiones de identidades de género diversas. Y esto también nos posiciona en un punto mayor de vulnerabilidad, que pues ya más adelante espero abordar un poco más sobre eso. Y toda esta manera de experimentar o de sentir o de vivir la vida digital también nos lleva a la conclusión de que los ataques y los incidentes también nos afectan de forma distinta según nuestra identidad y nuestra expresión de género o nuestra orientación sexual. Y eso pues prácticamente todas somos mujeres aquí y todas podemos hablar sobre ello. Y las personas con una orientación sexual no heteronormativa también pueden hablar de cuán vulnerable también son sus actividades en línea si se conoce abiertamente su sexualidad o incluso se utiliza para chantajear a la persona si no se conoce. Y esas dinámicas digitales de género refuerzan y amplifican las desigualdades socioeconómicas y socioculturales que vivimos. Para hacer un análisis de género en una política de ciberseguridad, uno, por ejemplo, tiene que hacerse una serie de preguntas. Son solo ejemplos, no es un listado exhaustivo, pero pues de entrada, en la identificación del problema,
se ha mirado cómo realmente son las experiencias, cuán de distintas son las experiencias que tenemos las distintas identidades de género con la seguridad digital, con nuestras actividades y comunicaciones digitales, con la manera en que se gestionan nuestros datos. Hay que mirar esas experiencias digitales de entrada les digo que la política de ciberseguridad, la nueva política de ciberseguridad de Colombia, pues no tiene ese análisis, no en su complejidad o en su totalidad. Además hay que identificar dónde están las mujeres o las personas de identidad y sexualidad diversa en la política, y mirando la política que recién se aprobó, solamente las vemos reflejadas en una acción. La política tiene 3 objetivos específicos y uno de los objetivos específicos es fortalecer las capacidades en seguridad digital de ciertas poblaciones, sectores, y ahí solamente se identificó que evidentemente hay una debilidad en las mujeres y otras poblaciones vulnerables, como las personas que ejercen liderazgos en territorios frente a la seguridad digital. Esas son las únicas mujeres o personas con otras identidades o poblaciones vulnerables que esta nueva política identificó. Y el rol que juegan aquí es este que hablaba Carolina un poco, el de la pasividad, ¿no? Son las mujeres que son pasivas, que son usuarias pasivas de las redes, de las herramientas digitales o de Internet, que las utilizan para su trabajo, muy probablemente, para sus comunicaciones, para sus relaciones sociales, pero digamos que no las ponen en una posición distinta al de el Estado como el buen padre de familia cuidando a las mujeres o poblaciones vulnerables. En cambio, hay una serie de actividades en esta política donde se pudo buscar e identificar a las mujeres. Hay acciones, por ejemplo, para fortalecer las capacidades digitales de altos cargos, tanto en el sector público como en el privado. Y no se ha cuestionado las relaciones de poderes que existen ahí, tampoco se ha cuestionado qué mujeres están ahí o cuántas hay ahí, o cómo o se ha incluido acciones para ayudar que este proceso de fortalecimiento de capacitaciones en este grupo en específico incluyan algo más que pensar en la seguridad digital como algo igual para todo el mundo, cuando no es así. ¿Qué mujeres están representadas? Ya hablé de eso. ¿Y cuáles son sus respectivas necesidades, intereses y vulnerabilidades? Esas son otras preguntas que uno puede también hacerse cuando va a hacer un análisis de género. Porque la idea al final de cuentas también es poder examinar las relaciones de poder. Preguntarse cuáles son esas relaciones de poder que existen y cómo la política ayuda a cuestionar esas relaciones de poder o a fortalecerlas. Y como decía antes, si hacemos ese tipo de análisis, se pueden ver esas dinámicas de poder que, como empecé la discusión, nos llevan a ver que hay menos representatividad de mujeres porque las mujeres no están tan interesadas o se nos ha inculcado desde muy pequeñas que hay ciertas carreras que no son adecuadas para nosotras y son sesgos inconscientes que vamos o mensajes inconscientes que vamos recibiendo desde muy pequeñas y vamos incorporando, o muy directamente, pues ese mismo estudio del que habló Carolina de 2018 demostró que un porcentaje nada despreciable, no me acuerdo del dato ahora, pero no era un porcentaje pequeño de mujeres jóvenes, adolescentes, seguían pensando, el mensaje que recibían de sus casas, de las escuelas o de la sociedad era que la tecnología no era un área para ellas, ¿no? Y esto hace que terminemos no estando allí, pero además una vez estamos allí también nos enfrentamos a todas estas relaciones de poder y de desigualdad que nos pisotean y nos vulneran. Hay impactos diferenciados basados en género, como dije. De un lado podemos hablar de la brecha digital de género, con la desigualdad de acceso de la que habló Carolina, pero también desigualdades en las habilidades digitales que tenemos. Hay estudios que demuestran que en Latinoamérica, muchos de los países de Latinoamérica, si bien no existen grandes desigualdades en el acceso, sí existen
muchas desigualdades en las habilidades digitales que tenemos hombres y mujeres. Y eso nos hace mucho más, nos pone en una posición de mucho más vulnerabilidad frente a incidentes o cibercrimen. También tenemos el tema de la violencia machista, ¿no? Participar activamente en espacios digitales, en los espacios cívicos, de lo que hablaba ayer Leandro, de entrada ya estamos cuestionando el status quo y nos presenta ante una realidad que vivimos ya en los espacios analógicos, que es la violencia machista. Y aquí también importa la interseccionalidad, mirar la interseccionalidad, porque experimentamos y percibimos las amenazas digitales de forma diferente según nuestro contexto cultural, social, económico o político, ¿no? Y también se ve que a mayor empoderamiento hay mayor riesgo, es decir, cuando estamos en una posición en la que aprovechamos Internet y las herramientas digitales, ya sea para generar ingresos, ya sea para acceder a información sobre derechos sexuales y reproductivos, para explorar nuestra sexualidad, etc. Si vivimos un accidente, un incidente digital o una amenaza, o sea, ser real, como las que contaba Marianne, que hay un apagón de Internet, solemos vivirlo distinto y esto crea, pues yo esperaría que ahondemos eso en la presentación de Paloma y Mari Carmen, pero pues esto crea también un estado de angustia que Mariana puede contarlo mejor, Mariana puede contarlo mucho mejor porque ella es la que ha sentido esa incapacidad de comunicarse y saber cómo está su familia por estos apagones de Internet. Con la brecha digital tenemos escasa participación de las mujeres y personas con otras diversidades y expresiones de género y sexualidad. Y esto se refleja también en la tecnología que recoge los valores y sesgos de quienes las desarrollan. Y al no haber participación ahí de mujeres, pues eso se pierde, aunque no está en nuestros hombros las mujeres hacer estos cambios únicamente. Quienes ya están en los sectores de tecnología también tienen que aprender sobre estos temas y también tienen que hacer su esfuerzo para combatir estos sesgos con los que inconscientemente vamos creciendo. O sea, no es nuestra responsabilidad, no tiene que estar en nuestros hombros estar participando ahí, también hay que exigirle a quienes ya están ahí que se deconstruyan y aprendan. Finalmente, la premisa para la participación es que, dado que la ciberseguridad nos afecta a todas las personas, las experiencias pueden ser distintas, pero nos afecta a todas las personas positiva y negativamente, tenemos que tener la misma oportunidad de participar en las decisiones políticas y en los programas. Y esto incluye, esta participación lo que hace es ampliar la diversidad de perspectivas y las habilidades disponibles, contribuyendo a una sostenibilidad y una efectividad general que nos beneficia a todas las personas. Y con eso terminaría. Listo. Muchas gracias, Amalia. El tiempito, 30 segundos después, no importa. Uy, no puedo salir de aquí. Para dar otra perspectiva también sobre estas pues nos acompaña Paloma Lara de Ella es analista de políticas públicas en Magíster en Derecho Internacional de los Derechos Humanos de la Universidad de Buenos Aires y también junto con Paloma va a estar es la directora ejecutiva, que es abogada especializada en temas de derechos digitales. Entonces, la lección ahora es la que está fallando, pero hayan logrado escuchar. Y pues le doy el paso entonces a Paloma. Gracias, Pilar. Buenas tardes a todos. No sé si nos escuchan bien, porque nosotros estábamos escuchando con un poco de delay. Solo me quiero asegurar que nos escuchen bien. Sí, se te escucha bien. No sé. Empezamos. No sé, como nadie nos dice nada. Hola.
Hola. ¿Se me escucha? Ok, gracias. Bien, gracias. Ya, es que creo que mi internet está fallando otra vez Okay. acá. Listo. Había hecho la presentación de ustedes y creo que no me escucharon. Ahí te Entonces, escucho. listo, ahí estamos bien. Sí, te Entonces, escuchamos, solamente que con un pues poco con delay adelante porque, entrecortado, por eso no sabía. listo, no, lo siento mucho. Está, bueno. Me está molestando en este momento por alguna extraña razón. Pues nada, adelante con ustedes. Entonces, pues bienvenidas. Y el espacio es de ustedes. Gracias, Pilar, y gracias por la invitación. Bueno, queríamos arrancar un poco también siguiendo la línea de lo que contaba un poco Amalia, estaba explicando de cómo aplicamos el género al análisis de lo que es la ciberseguridad desde una perspectiva de derechos humanos. En ese sentido, entonces, un poco me gustaría reforzar que en general lo que suele suceder es que se generan ciertos discursos que están basados también en principios de Internet y también en ideales de lo que se quiere que sea Internet o lo que se quiso que fuera Internet en un momento y la tecnología, que tienen que ver también con una posición que se pone que la tecnología o el Internet se supone neutral, que en realidad mucho de lo que pasa ahí o todo lo que pasa ahí no es neutral. ¿Por qué? Porque todas las problemáticas que existen en el mundo offline se trasladan totalmente al mundo online y se ven bajo las mismas dificultades o obstáculos históricas, como ya sabemos. Entonces, partiendo un poco de esa base, queríamos organizar esta presentación hablando un poco de situaciones específicas o concretas donde media la tecnología, donde media Internet, donde se puede ver la clara diferencia de cómo viven las personas según el género, las situaciones que tengan que ver con ciberseguridad de alguna manera. Entonces, primeramente, queríamos comentar un poco sobre esta cuestión de la falta de integralidad de políticas públicas en cuanto a considerar las cuestiones que pasan en Internet o mediante Internet que afectan especialmente a mujeres. Por ejemplo, el tema de la violencia de género, cómo se perpetúa exactamente de igual manera, se traslada a espacios online, pero a su vez lo que ocurre muchas veces es, a la vez que se traslada, los espacios online, los espacios digitales, refuerzan estas violencias ya preexistentes en el mundo offline y que tienen una falta de relación, falta de mirada integral, no solamente de derechos humanos, de género, sino también en lo que es las políticas preexistentes o incluso leyes que tengan que ver con cuestiones de género o protección de cuestiones que tienen que ver con el género, con ciertos derechos como derecho a la privacidad, derecho a la imagen. En este caso, por ejemplo, hablando de difusión de imagen no consentida, haciendo una investigación desde TEDIC, nos dimos cuenta de que no existe siquiera un criterio unificado por parte del sistema judicial de cuál es el tipo penal o el tipo legal a ser utilizado o invocado cuando una persona ha sufrido menoscabo a su derecho a la privacidad o derecho a la intimidad, como se llama diferente en cada país, o derecho a la imagen, según, por ejemplo, difusión de imagen no consentida de contenido íntimo, en cuanto a mujeres que han denunciado y no saben dónde denunciar, a dónde acudir, y a su vez eso no está integrado con una política de ciberseguridad que trata que aborde o apunte a proteger cuestiones que tengan que ver específicamente afectaciones a mujeres. Entonces, eso, por ejemplo, es un ejemplo de falta de integralidad y la necesidad de la integralidad en cuanto consideramos políticas públicas de ciberseguridad, con énfasis en derechos humanos y con perspectiva de género. Por otro lado, nos gustaría, ya que tenemos poco tiempo, nos gustaría también referirnos a ciertas situaciones concretas que ya han sido mencionados, por ejemplo, los apagones de Internet, que ya han sido referenciados bastante bien por Marianne, pero también queríamos aportar en cómo es que se visualiza esta diferencia de cómo se vive estas situaciones o cómo se transita estos espacios según el género que estamos transitando. Entonces, en cuanto a los apagones de Internet, que son primariamente utilizados, como explicaba ya Marian, por una forma del gobierno, por sobre personas que están dentro de sus jurisdicciones, pero también son utilizados como tácticas políticas en conflictos por sobrepoblaciones, como ocurrió, por ejemplo, en Rusia, hacia Crimea, en 2016. Entonces, generalmente lo que ocurre con los apagones de Internet es que, evidentemente, como estamos hablando de falta de o sea, como el corte de un servicio que afecta a una cuestión de acceso a la información o acceso a la libertad de expresión,
evidentemente afecta a la comunidad por donde está puesta este bloqueo, pero entonces ahí vemos que, así mismo como decía hace rato, se trasladan las problemáticas offline al mundo online. Evidentemente las mujeres sufren una cuestión diferenciada, entonces acá es cuando vemos cómo el género opera como un factor agravante en ciertas situaciones que ya son graves. Entonces, por ejemplo, para hablar específicamente de cómo se dan estas cuestiones, podemos ver que afecta específicamente en cuanto a la experiencia de las mujeres en su seguridad personal o en un impacto económico, en su estabilidad emocional, en su educación y en su conectividad. Entonces, ¿por qué seguridad personal? Muchas cosas de lo que pasa en ciertas investigaciones se puede visibilizar perfectamente que existe una cuestión, una percepción sobre el teléfono o el teléfono móvil que genera una cierta sensación de seguridad por el hecho de que al tenerlo en tu mano vos podés acceder a hablar con otra persona. El hecho de poder hablar con otra persona, de poder comunicarte a través del dispositivo, es lo que genera esta percepción de mayor seguridad. Entonces, generalmente cuando hablamos de bloqueos de Internet nos referimos a momentos de conflicto, como dije anteriormente. Entonces, cuando vemos que mujeres se ven en una situación de conflicto, por ejemplo, alguna marcha o alguna manifestación, como ocurrió en varios momentos también, donde de por sí ya nos encontramos en una situación de inseguridad porque nos encontramos ante la posibilidad de ser arrestadas por personal que no tiene en cuenta, por personal policial que no tiene en cuenta perspectiva de género y por ende sufrimos mayores violencias. Entonces, al no tener la posibilidad de conectarnos a Internet, de poder hablar con otra persona sobre esta situación, de alertar sobre un posible arresto arbitrario o de alertar sobre una posible situación de conflicto que puede generar un menoscabo de derechos humanos, eso ya genera una afectación a la seguridad personal de las mujeres, cosa que no ocurre con géneros... en términos de género. Hablabas de las marchas, que cuando salíamos a las marchas nos sentíamos protegidas porque teníamos conexión con Internet y con el celular, pero que definitivamente eran los hombres los que disfrutaban, entre comillas, como de mejor conexión. Creo que eso fue lo que entendí. Gracias, Sandra. Sí, o sea, en realidad lo que estaba diciendo, bueno, estaba hablando de los Internet shutdowns o del bloqueo de Internet, y lo que estaba diciendo es que no que los hombres tengan mejor conectividad, sino que lo que ocurre es que existe una percepción de seguridad dada o sea, sentida por las mujeres o en general, bueno, por el género o sea, por mujeres o por grupos disidentes, que tiene que ver con el hecho de que tener un celular con la posibilidad de conectar a Internet implica la posibilidad de poder avisarle a alguien si estás en una situación de peligro o de inminente o posible vulneración de derechos humanos, como por ejemplo ocurre durante una manifestación, que estamos generalmente propensas a ser detenidas arbitrariamente por policías que no tienen perspectiva de género, y de hecho está documentado todas las violencias que sufren las mujeres estando detenidas. Entonces, al saber eso una mujer y estando en una marcha, el tener la posibilidad de conectar con otras personas y poder avisarles de esta situación genera una sensación de seguridad. Entonces, el hecho de que el Internet esté cortado, se bloquee Internet durante estos momentos, afecta especialmente a las mujeres, porque ya nos encontramos en una situación de desventaja y de peligro ya preestablecida, existente a la conexión de Internet. Eso es lo que quería expresar, entonces, para hablar de estas cuestiones específicas de los bloqueos de Internet. Otra cuestión que afecta diferenciadamente a las mujeres en este tipo de cuestiones es el impacto económico, entendiendo que las mujeres ya estamos en desventaja en cuanto a la situación de mercado económico, porque no competimos en igualdad de condiciones en un ambiente económico. Entonces, muchas veces ya no existen oportunidades para poder desarrollarnos en un ambiente económico. Por ejemplo, generalmente estamos en trabajos informales, o también está la cuestión de la diferencia en el salario. Entonces, muchas veces las mujeres tienden a usar sus redes sociales o su conectividad para comercializar ciertos productos, comida o venta de cuestiones específicas que hacen ellas, manufactura propia, y que luego al momento de que existe este bloqueo afecta diferenciadamente porque las mujeres se quedan sin esa subsistencia, mientras tanto que los hombres no dependen tanto de esta cuestión porque sí tienen más acceso a la economía formal.
Después, otro impacto que podemos ver es el impacto que hay en la educación, porque generalmente, bueno, en ese caso, por ejemplo, para poner un ejemplo de Paraguay, que estamos dentro de los países con peor calidad en educación, lo que ocurre es que muchas veces no existe la información educativa ya en espacios educativos, como por ejemplo cuando hablamos de derechos sexuales y reproductivos, donde no existe ese contenido en las escuelas. Entonces, muchas veces las mujeres se apoyan mucho en Internet para tener ciertos conocimientos necesarios, y luego al ocurrir este tipo de cuestiones se quedan sin ese apoyo educacional que afecta directamente ya no solamente al conocimiento, sino por ende, por añadidura, a sus derechos humanos. Otro ejemplo que me gustaría referirme dentro de estas cuestiones específicas de cómo afecta, del impacto diferenciado, es la cuestión del data breach o lo que sea filtración de datos. Cuando hablamos de que se filtran ciertos datos, sabemos que puede ocurrir por un montón de cuestiones. Puede ser como un resultado de cibercriminales que quieren conseguir algún rédito económico, o pues tiene que ver con espionaje de inteligencia o con extorsión para poder generar algún tipo de comportamiento por parte de la persona que está siendo extorsionada o amenazada. También puede ser una cuestión de estrategia política, de instituciones entre instituciones nacionales o hacia instituciones internacionales, etc. Pero lo que ocurre acá entonces es que cuando se filtran ciertas bases de datos, evidentemente afecta a todas las personas cuyos datos están en esa base de datos, vale la redundancia. Pero ¿por qué afecta diferenciado? Porque los datos la filtración de datos puede llevar a situaciones de peligro inminente para la integridad o la vida de la mujer. Por ejemplo, cuando hablamos de direcciones de casas de las mujeres, por ejemplo, que sabemos que la mayoría de los agresores, feminicidas y etcétera, son provenientes del ambiente directamente familiar, o sea pareja, expareja o personas del entorno cercano, familiar. Entonces, hay ciertas cuestiones donde, por ejemplo, si la mujer hace un cambio de domicilio como forma de protección, luego al ser filtrada la base de datos, esto puede generar automáticamente un peligro sobre su integridad o sobre su vida en este caso. O por ejemplo, un ejemplo de lo que pasó en la Municipalidad de São Paulo es que se filtraron datos datos médicos que tenían que ver no solamente con nombres, direcciones, información médica general, pero tenía que ver, por ejemplo, con información específica sobre embarazos y aborto. Y sabemos que en Brasil es ilegal, entonces al hacerse esta filtración de datos se puso en peligro no solamente la integridad, como este ejemplo que estaba dando en cuanto a agresores, pero también la posibilidad de que la mujer esté expuesta a un posible proceso criminal a raíz de esta filtración de datos. Entonces, cuando estamos hablando de protección de datos y específicamente políticas de ciberseguridad que tienen que ver con protección de datos, lo que se hace es desde la perspectiva de género, es decir, no solamente tenemos que tener en cuenta el derecho a la privacidad al generar estas políticas públicas, sino que también tenemos que tener en cuenta cómo va a afectar específicamente a la mujer una posible filtración y cómo eso puede poner en peligro la vida o la integridad física de una mujer. Ok, entonces, en este caso quisiera también dar un ejemplo de lo que pasa en Paraguay, antes de que se me acabe el tiempo y ya pasarle a Mari la palabra. Es una cuestión que pasa en Paraguay para dar un ejemplo de esta falta de perspectiva dentro de las políticas de ciberseguridad y políticas públicas. Tiene que ver con este programa llamado Ñangareco, que es un programa que se hizo de parte del Departamento de Hacienda para generar ciertos beneficios económicos o planes, mejor dicho, económicos a personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad durante este contexto de la pandemia, pero se hizo esta plataforma sin tener en cuenta ningún tipo de criterio de seguridad sobre esos datos, y ahí vemos que por un lado se está generando una base de datos de personas pertenecientes a comunidades o situaciones de vulnerabilidad que ya de por sí es una base que podría ser utilizada para cuestiones políticas, por ejemplo, partidarias políticas que estuvimos mapeando, pero a su vez también no hay una consideración de cómo esta afectación puede ser mayor a las mujeres, no solamente en cuanto a cómo tienen los datos y quién tiene acceso a estos datos, que son además empresas privadas que son las que generaron esta base de datos, pero a su vez, qué puede pasar si se filtran estos datos y cómo eso puede impactar diferenciadamente a las mujeres.
Además, considerando que Paraguay es un país que, bueno, dentro de Latinoamérica también, un país altamente machista y un país donde va creciendo muy fuertemente el femicidio y a su vez va decreciendo importantemente lo que es la inversión en política pública hacia la mujer. Entonces vemos que hay un desbalance y otra vez esta falta de integridad en todas las políticas públicas. Bueno, creo que me pasé inclusive un poco el tiempo, perdón, pero ahí le voy a pasar un poco la palabra a Mari Carmen para que nos hable un poco de cuidados digitales. Efectivamente, la idea es, les voy a dar un par de minutos más, porque sí, ya vamos colgadas de tiempo, pero dale. Okay. Ahí va. Bien, sí, la parte que me gustaría agregar como un elemento importante cuando hablamos de ciberseguridad, todo lo que tenga que ver con el cuidado digital, que si bien hay todo un discurso de seguridad digital con relación a cómo habitar libremente en Internet, con políticas de privacidad por diseño, cuando uno desarrolla tipos de tecnologías para que el espacio sea más seguro para todo ese tipo de clientes, y más otra vez, clientes con, con una diversidad importante para poder formar parte de esa base, ¿no? Como experiencia en Paraguay, me gustaría como compartir una iniciativa que estamos haciendo desde TEDIC y que tiene que ver con un enfoque de ciberseguridad, pero también con, o sea, con un enfoque de la agenda de ciberseguridad, pero en una agenda de salud mental, ¿no? Y que creemos que es muy importante que puede ser una ventaja en lugar de hacer solamente discusiones sobre ciberseguridad desde una instancia muy técnica y de infraestructura y de defensa. Sería ideal que podamos como permear más esto dentro de otras instituciones que también sus políticas están más basadas en la persona, ¿no? En un enfoque de derechos humanos, un enfoque de un paciente, un enfoque del individuo en sí. Entonces la idea también es de que contar de que esta experiencia que lo vamos a plantear a nivel nacional entre TEDIC y el Ministerio de Salud tiene que ver con una mirada de políticas públicas, porque lo que es importante es que cuando hablamos de protección no tiene que ver tampoco con una mirada de una solución tecnológica de una persona de forma individual protegerse, sino que también estén, que sean más concretas las aplicaciones, y en ese sentido las aplicaciones deben ser con políticas públicas basadas en normas, basadas obviamente en enfoques de derechos humanos y con perspectiva de género, ¿no? Entonces estos cuidados digitales, como en algunas de las preocupaciones que encontramos en TEDIC, tiene que ver que los desarrollos de soluciones tecnológicas no tienen, no solamente ausencia, o sea, no solamente existen ausencias de privacidad por diseño, sino también existen una ausencia de una mirada de o sea, de buscar esa hiperconexión que están buscando, ¿no? Las plataformas hegemónicas o las plataformas de contenido que están teniendo. Perdón, creo que dije lo contrario, dije... En realidad lo que queremos decir es que el desarrollo de las tecnologías deben estar basadas también en que no busquen que la persona usuaria tenga esa hiperconexión. Y eso tiene que ver con políticas de accesibilidad también. Una de ellas tiene que ver con un enfoque bastante criticado, pero bastante estudiado también, como por ejemplo uno de los cuidados digitales tiene que ver con evitar el scroll infinito, ¿verdad? Como una medida de poder evitar estar conectado en ciertas aplicaciones, y estas aplicaciones lo que hacen es generar tanta dopamina, tanta ansiedad, y en tiempos de pandemias como actualmente estamos hiperconectados, genera muchos problemas de salud mental más que antes. Entonces, estas políticas de salud mental en Internet deben incluir estas políticas con estas perspectivas de derechos humanos enfocados en derechos, porque también nos va a ayudar a saber conectarnos de manera como más seguras, libres, y no estar expuestas, ¿verdad?, todo el tiempo a este tipo de exposiciones que nos generan estos dispositivos. Entre algunas de las políticas que son bastante puntuales, pero también sí es importante como analizarlas, tienen que ver con que como el exceso de dopamina que nos generan estos dispositivos, la mayoría están más en el móvil que en las computadoras, tienen que ver con los brillos, ¿verdad? Con las configuraciones, con las aplicaciones que se encuentran en el primer pantallazo que uno desbloquea el celular, y otros tips como por ejemplo bajar los colores de ciertas aplicaciones hacen de que la persona esté menos tiempo conectada, y cuando tengan más brillas van a estar más tiempo. Entonces sí creemos de que esta puede ser una oportunidad de que cuando hablemos de ciberseguridad también sepamos cómo
traducirlo y llevarlo a otros aspectos de otras políticas públicas que quizás no estemos muy familiarizadas y ellos tampoco, ¿no? Y que pueda ser esta una oportunidad para poder hablar de estos cuidados digitales, que son bastantes, ¿verdad? Por ejemplo, está la famosa Data Detox de Tactical Tech, que es una de las bases también para poder ayudar a la ciudadanía y a las personas que están conectadas a Internet a poder tener un uso responsable gracias, uso responsable de su tiempo en estos dispositivos. Bueno, y por aquí me quedo y quizás cuando tengan más preguntas, nosotros estamos acá disponibles, les podemos pasar todos estos artículos que les estamos contando por el chat, así que estaremos atentas ante cualquier consulta. Gracias. Listo. Vale, gracias Mari Carmen y gracias Paloma. Pues yo igual no quería pararlas porque sé que este tema es interesante y pues también quería que cerraras el tema, que cerraras la idea, pero creo que ya. Creo que sería interesante poder ver si a partir de esta discusión que ya se está generando, si hay preguntas. O sea, Sandra estaba preguntando hace un rato si los problemas, por ejemplo, que mencionaba Carolina, que tenían que ver con la falta de actualizaciones en los sistemas, o sea, que, cuáles eran los problemas de los equipos viejos en términos de ciberseguridad y por qué se podía presentar este robo de elementos de información financiera. Entonces, un poco contestaba yo por el chat en ese momento que que lo que puede estar, que parte de lo que está sucediendo es que cuando hay equipos viejos o cuando hay equipos no actualizados o cuando hay equipos que tienen software pirata incluso, muchas veces lo que sucede es que por no tener las actualizaciones o por no tener la posibilidad de tener las últimas versiones, estos sistemas operativos, estos computadores son mucho más vulnerables a la presencia de malware. Y en la medida en que son más vulnerables al malware, lo que va a pasar es que fácilmente son atacados. Lo otro también era algo que ya mencionaba en esa misma línea que ya mencionaba también Amalia en algún punto, y es que en muchos casos los grupos que son mucho más vulnerables tienen un menor conocimiento sobre Internet y sobre el funcionamiento de Internet y más fácilmente van a caer en, por ejemplo, fraudes o en, por ejemplo, la presencia de phishing, que era algo que ya también nos decía Sandra.